Al hablar de Johannes Kepler tenemos que conocer un poco más de las obras que él ha realizado y en base a estas obras, pues cómo se ha proyectado a través de la astronomía y la astrofísica de acuerdo a cada descubrimiento y cada propuesta completamente diferenciada que él ha podido referenciar, ¿no? Kepler fue un astrónomo físico y matemático de origen alemán que nació el año 1571, el 27 de diciembre, ¿no? En Württemberg. Kepler se crió y alrededor prácticamente de toda su familia en la condición religiosa, pero una condición religiosa protestante luterana que permanecía en el mismo lugar donde nació. En sus primeros años padeció de muchas enfermedades como furúnculos, miopía, infecciones de la piel y afecciones del estómago y a su propia vecina. Su padre, de nombre Heinrich Kepler, era mercenario del ejército y desapareció el año 1589, próximamente en el exilio, ¿no? Por otro lado, su madre, Caterina Guldenmann, era curandera. Por lo tanto, un tiempo después fue acusada de brujería. Kepler, por parte de su madre, tiene 3 hermanos. Su madre lo llevó a observar un cometa el año 1577, lo que lo motivó a cursar prácticamente estudios más profundos en astronomía. Debido a la primera concepción que tenían de su madre al referir que era prácticamente bruja, por el hecho de que ella realizaba prácticamente curación de manera rudimentaria, Kepler, al estudiar en seminarios, ingresó a la Universidad de Tubinga en el año de 1588, estudiando teología, siendo un discípulo del conocido Copérnico, Michael Copérnico. En el año 1595 también él decidió cursar como profesor. Comenzó estudiando ética, dialéctica, retórica, griego, hebreo, astronomía y física. Más tarde también pudo identificar alguna vocación en ciencias humanas. Maslin le enseñó un sistema heliocéntrico que hasta esas veces Copérnico la proponía, ¿no? En la condición de que prácticamente la Tierra era para el centro del universo y todos los planetas, incluido el Sol, giraban alrededor. Ante esa propuesta y ante esa duda, pues Kepler se casó con Bárbara Müller en el año de 1597, teniendo 5 hijos. Un 30 de octubre de 1613 se casó con una mujer de 24 años, quien fue la quinta mujer que este astrónomo tenía. Kepler falleció prácticamente a causa de una fiebre mortal en 1630 y el año 1632, en la Guerra de los 30 años, el ejército destruyó su tumba, siendo recuperada más tarde por Catalina II de Rusia. Esta situación que tuvo Kepler para poder realizar prácticamente la investigación respecto al universo fue fundamentalmente propuesta en varias obras, ¿no? Conocido como las leyes del movimiento planetario alrededor del Sol. Fue colaborador de Breit, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II. En 1935 decidió en su honor llamarle Kepler al astrolema lunar. Kepler prácticamente describió una nueva astronomía como celestial física. Habíamos hablado que lo celestial no solamente se refería a una parte de color, sino a la prácticamente existencia de cuerpos que están en la parte superior, y al ser celestiales se refería a la parte eclesiástica también, ¿no? A el cielo celeste, ¿no? Como una excursión de la metafísica de Aristóteles y como un complemento también de la descripción que se tenía hasta ese momento de la astronomía, Kepler propuso varias teorías y varias leyes que las pudo ir comprobando de acuerdo al tiempo. La transformación de la antigua tradición de la cosmología física al tratar también como astronomía fue una de las finalidades más grandes que tuvo Kepler en esta condición. Kepler también consideró que el movimiento de los planetas debería cumplir leyes pitagóricas de la armonía. Hasta ese momento se conocía el teorema de Pitágoras y en varias situaciones se podía comprobar.
pero él buscaba como finalidad propia prácticamente desarrollar estas mismas leyes, pero con conocimientos y principios aplicados al universo. Esta teoría es conocida como la música o la armonía de las esferas celestes. Siendo un firme partidario del modelo de Copérnico, también Kepler intentó demostrar que las distancias de los planetas al Sol venían dadas por esferas en el interior de poliedros, es decir, llegarían a ser una consistencia de movimiento completamente perfecto, y estas estaban anidadas sucesivamente unas al interior de otras. Aproximadamente en el año 1596, Kepler escribió el libro que exponía sus ideas. Siendo un hombre de gran vocación religiosa y aparte de una visión protestante, habíamos dicho, Kepler vio en su modelo cosmológico una celebración de la existencia, de la sabiduría y la elegancia de Dios. Escribió en uno de sus postulados, por ejemplo: yo deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta, gracias a mi esfuerzo, de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía. A través de este conocimiento inicial que él pudo fundamentar, Kepler buscaba también la existencia de Dios y la aplicación que daba Dios a la vida de los seres humanos, ¿no? Dentro de la teoría creacionista se postularon varias leyes, ¿no? Una de estas leyes prácticamente estaba fundada en condiciones cosmológicas y teológicas. Kepler, por lo tanto, consideró que el movimiento de los planetas debía cumplir leyes pitagóricas en armonía, por el hecho de que ya se tomaba una prescripción de equilibrio. Esta teoría es conocida como la música o la armonía de las esferas celestes. Siendo un firme partidario del modelo de Copérnico, intentó también demostrar las distancias del planeta al Sol que venían dadas por esferas en el interior de poliedros perfectos y anidadas sucesivamente unas al interior de otras. Habíamos indicado que Kepler había postulado varios elementos, tanto en la vida religiosa y en la vida aplicativa de cada una de sus leyes. La primera ley, Kepler prácticamente indicaba que los planetas se mueven alrededor del Sol, pero no en condición circular, sino en condición elíptica. Y el Sol era prácticamente el centro del sistema solar. Esto fue postulado el año 1609. Entonces, Kepler decidió prácticamente fundamentar esta ley a través de la determinación de trayectorias de los planetas que se podían describir con una curva. Esta curva tenía una condición elíptica, no circular, como antes se mencionaba, y él descubrió que esa elipse con el Sol en un foco se podía describir acertadamente como la órbita del planeta sobre él, porque aparentemente el radio de acción en esos elementos podían ser delimitados en una revolución completa que se daba hacia el Sol. Fundamentalmente, las elipses son descritas por la longitud de sus dos ejes. En este caso, un círculo tiene un mismo diámetro y se le mide a lo ancho hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esto fue una referencia muy grande para Kepler porque pudo identificar una de las condiciones más importantes, que la elipse tiene diámetros de diversas longitudes. El más largo se llama eje mayor y el más corto eje menor. El radio de estas dos longitudes determina la excentricidad de la elipse y esto podría determinar prácticamente el comportamiento que tiene la Tierra alrededor del Sol. Si observamos en esta consideración y en el ejemplo, podemos determinar que obviamente, dependiendo estos enfoques que se daban en las estaciones y en el ciclo total de los 365 días del calendario gregoriano, podría coincidir mucho con el aspecto del cambio de estaciones que se tenían en toda la Tierra. Entonces, a través de estas longitudes se determinaba no solamente esta excentricidad, sino también que existían varias elipses dentro del mismo universo, porque cada una de ellas podía ser observada de una manera diferente en cada una de las épocas que existían en la Tierra. Los planetas, por lo tanto, se mueven en elipses, pero son casi circulares. Los cometas son un buen ejemplo de los objetos en nuestro sistema solar que pueden tener órbitas muy elípticas. Es por eso que su trayectoria pareciera ser completamente recta. Si nosotros tomamos en cuenta
podemos identificar también una segunda ley en el año 1609. A través de esta ley, en el año 1609, se pudo identificar y proponer también algunas modificaciones que más que llegar a modificar algo, complementaba esta situación particular, sobre todo en la concepción universal. La velocidad de los planetas. Kepler, por lo tanto, en la velocidad media de los planetas, podía identificar que prácticamente no todos ellos se movían de la misma manera. Una de las descripciones más llamativas era el tamaño de cada uno de los el tamaño, pero también podía describir un elemento particular que conectaba a una condición de las fuerzas de atracción que se podían tener a través de ellas, pero también de la línea que se fijaba y que conectaba a los demás planetas. ¿Qué es lo que podemos identificar en esta segunda ley? Kepler aparentemente estaba presente en una de las concepciones más importantes en este aspecto, tomando en cuenta y considerando que se fijó una línea que conecta a cada uno de los planetas y al Sol. Esto que actualmente lo conocemos como radio, ¿no? En ese enfoque nosotros tendríamos que tomar en cuenta que Kepler, en esta línea recta que conecta los planetas, manifestaba que existía una relación de fuerzas de atracción. No podía describirlas del todo, pero sí las observaba. Sí tomaba en cuenta que prácticamente esta descripción iba a realizar una respuesta muy grande a la necesidad de la humanidad de conocer cómo era el comportamiento universal. A esta línea que conecta los planetas con el Sol, también podía anexarse o identificarse la misma línea que conectaba al planeta Tierra con la Luna. La ley de las áreas, por lo tanto, es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, cuando el planeta está más alejado del Sol, denominado afelio, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol, que se llama perihelio. Por lo tanto, se moverá mucho más rápido y probablemente los días duren mucho más en esa condición, debido a las fuerzas que existen en atracción entre planeta y planeta. En el afelio y en el perihelio, el momento angular llega a coincidir en consideraciones diversas. Probablemente el producto de la masa del planeta, su velocidad y su distancia al centro del Sol lleguen a tener un equilibrio en ese aspecto, porque estamos hablando de fuerzas. Esa fuerza debe ser atrayente en ese aspecto y constante. Hay una fuerza que no provoca que este elemento, por ejemplo en la Tierra, llegue a salir de esa órbita, pero hay una fuerza que también provoca que la Tierra no se llegue a acercar mucho más hacia el Sol. Entonces, abocados y enfocados a ese aspecto, Kepler en el año 1609 indicó: los planetas se mueven con velocidad aerolar constante, es decir, el vector posición R de cada planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, se puede demostrar que el momento angular es constante, lo que nos lleva a las siguientes conclusiones. Las órbitas son planas y estables y recorren siempre el mismo sentido. La fuerza que mueve los planetas es central. Esa fuerza es atrayente, denominada hasta ese momento como el Sol. ¿Cómo se describía entonces en esos elementos? Hasta esta segunda ley de Kepler, el Sol era el centro del universo. Hasta ahí estamos claros. Las áreas barridas por el radio rector, nos decía, es en un mismo tiempo y en consideraciones iguales. El vector entonces generaba una transición entre objetos y entre planetas.
son fuerzas atrayentes, habíamos dicho. Estas fuerzas, a través de este barrido elíptico, permanecían en prácticamente órbitas planas. ¿Por qué órbitas planas? Porque no existía en otro elemento completamente diferente, ¿no? Pero existía también una fuerza interna que después lo iba a postular, que provocaba que esta órbita no sea diferenciada, y es más, que esta órbita no se modificara para que la Tierra o para que otro planeta modifique también esta misma órbita, pero acercándose al Sol. Habíamos indicado que mientras más cerca al Sol, en condición orbital, los días durarán más, y mientras más lejos al Sol, los días durarán menos. He allí la explicación prácticamente a las estaciones del año conocidas hasta ese momento. Nosotros nos enfocamos también en la condición de emisión energética. Habíamos indicado pues, prácticamente en el desarrollo circular, para tener la emisión de equilibrio, el área barrido en un determinado espacio cercano hacia el Sol es el mismo al área barrido en un espacio lejano al Sol, pero de estas distancias, tanto cercanas como lejanas, dependería este equilibrio. Entonces, eso es lo que provoca particularmente estos elementos en la consideración del movimiento de los planetas.